de matar más la pasión la consecuencia meses después, ¿no cree? No, no, Pero en ese Creo que no momento, hemos entendido cuál es el problema. No, o sea, si el condón está defectuoso, pues meses después se puede enterar y eso puede ser Sí, más... correcto. sí, pero entonces ahí se charla y se llega a un acuerdo. Y lo que dijo Ana, ¿no? Entonces, es que hay No, eso unos, sí. bueno, cada cual. Bueno, Vámonos pero con otra parte. también se advierte, el que salga a cambiar de marca de condón en ese momento es mejor que no vuelva. Eso, Alberto, eso no vuelve otra vez a esos puntos de elevación nunca. No, eso sí lo que decía no, pero el es que doctor aparte, si ya de López. por sí todo el tema del Eso, el condón que es no un se tema aprovecha, complicado. se pierde. O sea, es que de por sí ya en la intimidad el tema del condón es un tema complicado. Usted se imagina que usted lo está abriendo y de repente te dicen, no, no, es que este no va. Es que- Pues Alicia hace eso. No. No, ese no. Eso sale chimbo, eso es defectuoso. Y Alberto, Que lo usted ya... chequen desde ahorita, antes de estar en el momento, que lo Pero chequen si es que antes. hay cosas que pasan, Alicia, que uno no sabe que van a pasar y no se programan y antes no se puede checar. No se puede checar que esté chimbo. Eso no se puede checar. Entonces, ya usted ya está ahí. Imagínese, ya todo el mundo, ya está jugada No, la pues, suerte, Alicia. Está decidido el futuro. Pues lo bueno es que ahorita ya dijeron cuáles son los que están en riesgo. No, Los Durex Alicia, Free no and es- Feel, los sin látex y si los tienen, pues mejor háganlos a un lado. Alicia no quiere entender el problema, Alberto. Cuando esté mayor va a entendernos. Hay un problema ahí. Rafael, usted le explica a Alicia en privado Sí, ahora charlo que con para ella. llegar a una situación de esas, pues parar Sí, ya otra es- vez ya la es gabardina, complicado. los guantes, la bufanda, la llave, Sí, la llave, bajar 4 pisos, ir al supermercado está cerrado porque eso está además no se hace a cerrado, las 12 del buscar a mediodía. buscar a unos chinos, Buscar unos chinos. se le Ay, olvida la marca, que si es sin látex, un momentico, ¿Qué ¿qué fue era? lo que dijo ¿Cómo era? Alicia? Era- ¿Cuáles que son? Llamar Sin por látex, teléfono. con látex, llamar Alicia, por ¿qué teléfono. marca era? Exactamente. ¿Sabes qué? después- Nos vemos mañana. Pues es que imagínese que la logre, Rafael, volver 4 No, pisos, eso la no gabardina. No, ya está, se perdió. No, eso existe. No, eso es, te llamo mañana y nos vemos mañana. que me, No, que me ha nunca dado- que- más. que me he resfriado. Se rompe toda relación. Se acaba la relación, Alicia. Se acaba la relación. Yo la entiendo su preocupación, pero miren las consecuencias. Bueno, pues habrá que afrontarlas, ¿no, Ana? No, yo creo que depende con quién esté, pero a lo mejor habría que optar por un plan B. O sea, ¿Y cuál es el plan B? no sé, o sea, ahí va. Esa película que llevan tiempo queriendo ver juntos. No. Eso es mejor dicho, dejémoslo para otro programa. O O con sea, otra creatividad, un solución. plan B. No, Sí, o sea- ya sabemos que esto. No, es que el plan B. Bueno, la pues, otra es entonces No, continuar, pero cada niño con su boleto. exactamente. Eso es lo que están Sí, sugiriendo. Pues la única solución. Antes Eso que es lo irse al que están supermercado, esa sugiriendo. solución es más viable. Sí, la creatividad Sí. en solitario. No, en O- conjunto, pero O que salgan favorecido uno o que salgan los dos favorecidos. No. Pero ahí sí hay que hablar con Camila para lo de la canción. Sí. 11:59, esta es la W, qué horror. Vicky, ¿qué tenemos hoy en la Guerra por la Paz? Pues Julio, hoy es el cuarto capítulo, ya mañana nos queda el último. Hoy vamos a ver a Santos versus Uribe en unas entrevistas inéditas. Como le digo, todo esto hace parte de este paquete ¿A quién le pregunto? de 8 años de investigación periodística y vamos a ver a un Santos y un Uribe contestándose entre ellos todos sus desencuentros en el origen de toda esta guerra, esta pelea. Lucas, como decía Ever Castro, se le dijo. Se le... Ah, Se lo recomiendo. Ciliada Diurcio. Pues Julio, la reina, la 2 veces reina de España. Ella no respeta pinta, ¿no? sí, Se mandó. se mandó Se con mandó. unos nombres que usted fue muy prudente, no quiso revelar. Yo no he mencionado nada, no sé de qué están hablando. Esa declaración desde los Estados Unidos, pues esa declaración ya tiene vía libre del gobierno de los Estados Unidos según el tiempo y es del ex paramilitar Juan Carlos El Tuzo Sierra.
Las personas involucradas: la ex senadora Piedad Córdoba, el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara y el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, según esa declaración del Tuzo que recoge El Tiempo y de la que usted ya había hablado más temprano con Prudencia. Yo no he hablado, Lucas. A mí, No, eso es Marta Soto. Bueno, está bien. Entonces, Marta Soto dice en esa declaración el Tuzo Sierra que en mayo del año 2009 fueron esas personas supuestamente a ofrecer beneficios para que declararan contra Álvaro Uribe Vélez. Bueno, entonces vamos a decirle a la 2 veces reina de España, la directora de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, que le faltan unos nombres. Le faltan unos nombres. A ver, aquí aparece representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Eduardo Carreño del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Danilo Rueda de la ONG Justicia y Paz Colombia, además de los congresistas que le menciono. Esos son los nombres que revela El Tiempo. Pero todavía falta más, dice usted. Sí, tengo entendido que falta el episodio del periodista. Muy bien. Un periodista que le hace a un testigo protegido, no sé cuál es, ofrecimientos que involucra nombres de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación de ese momento. Ahí le dejamos a la 2 veces reina de España un ratico de trabajo. Ahora sí me entiende, Lucas, por qué la relación entre Rodrigo Lara y el uribismo queda brutalmente rota. Pero usted no dijo nada. Recuerde que usted no dijo nada. 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 Esta es la W. Arranca entonces otro capítulo del tema de los testigos, esta vez desde los Estados Unidos. ¿Escuchan la W? ¿Alguien más tiene escape? ¿He terminado con los escapes? Sí. Llegó Vicky con el maestro Caruso. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentar el cuarto capítulo, mañana es el quinto y último, de Colombia, la guerra por la paz. Hoy estamos en el capítulo de aliados a enemigos, Santos versus Uribe, entrevistas inéditas donde ambos hablan de sus desencuentros, anécdotas desconocidas entre los dos. Hicimos un trabajo bastante cuidadoso para tratar de recuperar lo mejor posible de manera técnica las voces, un trabajo muy estricto por parte de nuestro equipo digital. Así que los invitamos, no demos más vueltas. Recuerden ustedes que ha sido un trabajo periodístico de 8 años, entrevistas que se hicieron en diferentes momentos, pero que hoy cobran toda importancia en la coyuntura. Se está terminando, quedan apenas días del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y persiste el enfrentamiento con su ex jefe político en el 2010, Álvaro Uribe Vélez. 12 del día, 5 minutos, los invitamos a ver este capítulo de aliados a enemigos, Santos
versus Uribe. Aquí estamos con el hashtag numeral la guerra por la paz en la W. Que lo disfruten. Personalmente, ¿de qué no me acusaron? De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las FARC, me tenían un alias Santiago, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla, de apátrida, de haber comprado el premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el fenómeno del niño. Y a pesar de esto, siempre respeté a la oposición. Nunca demandé a nadie, como me sugirieron muchos de los abogados. Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego. Gobierno Santos debe ser más efectivo en seguridad y menos vanidoso. Es un gobierno derrochón y eso se está viendo en las finanzas nacionales. Cuando uno es buen amigo se cae con los amigos, eso me pasó con ese caballo. Ha habido una agenda de construcción de confianza con el terrorismo que ha coincidido con el descuido de la seguridad. Capítulo 4. De aliados a enemigos. Muy grave que no le exijan a la FARC como condición para el diálogo el cese de actividades criminales, cuando con estos grupos lo que hay que hacer es un sometimiento a la justicia. No peleo con Uribe, entonces no me dejo provocar. El gobierno Santos ha permitido que a un mes de las elecciones de Venezuela, el presidente Chávez ahora aparezca como el gran componedor de la paz en Colombia. Y yo lo único que le pido al presidente Uribe y a su grupo contra el terrorismo, tenemos que unirnos todos, no podemos jugar a la política. De resto, yo no estoy interesado en pelear con el presidente Uribe. Estamos en 2018. No me veo con el presidente Juan Manuel Santos desde el 8 de diciembre de 2015. Estuve buscando con él una entrevista insistentemente para mi último libro, El Nobel, pero él no quiso. Sin embargo, en 2013 y 2014 me recibió 2 veces en Palacio para hablar del incómodo tema de su ruptura con el expresidente Álvaro Uribe. La primera vez estuvo relajado. La segunda me pidió muchas veces que apagara la grabadora. Estaba nervioso y en algún momento, cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que lo entendiera, que Uribe ya se había elegido senador, que había elegido una nutrida bancada en el Congreso y en cambio él estaba a puertas de la reelección y que cualquier cosa podía afectarlo. Traté de entenderlo, pero no puedo negar que la entrevista en esa oportunidad fue bastante incómoda. Con Uribe me reuní por lo menos en 3 o 4 oportunidades por la misma época, siempre tratando de convencerlo de lo importante que era su testimonio para mi investigación. Sentía que el país tenía que escucharlo y que no bastaba la versión del presidente Santos. La última vez que lo vi en ese 2014, me recibió mientras hacía campaña buscando apoyos para Oscar Iván Zuluaga y recorriendo el país hablando de su nuevo partido, el Centro Democrático, y de sus proyectos en el Congreso. Ese día estaba ardido, eufórico. Un helicóptero militar había sido derribado y él creía firmemente que habían sido las FARC, que estaban en pleno proceso de paz. El gobierno no compró esa teoría y dijo cualquier otra cosa. No sé si deliberadamente, pero la hipótesis del gobierno no hacía ruido al proceso de paz. Ese día Uribe se destapó. Me dio la entrevista. Yo estaba sentada en una sala de juntas pequeña, pero con una mesa larga. Él le daba vueltas a la mesa mientras respondía a mis preguntas. Muchas respuestas le salían del alma, o mejor, de las tripas. Imposible no dejar escuchar al país de la voz de sus protagonistas esta historia de alianzas, triunfos, dolor y traición.
Con Santos fue fácil empezar la charla. Presidente Santos, ¿cómo recuerda usted, cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente de Álvaro Uribe? El primer recuerdo fue una reunión que él tuvo con mi papá en el tiempo. Mi papá quería mucho a Uribe, lo protegía mucho, lo ayudaba mucho, y me acuerdo que yo entré a la oficina de él, yo trabajaba en el tiempo, y ahí estaba Uribe y lo conocí. Esa es tal vez la primera vez que yo vi a Uribe. ¿A usted le caía bien? Sí, para mí era una persona valiosa, echaba para adelante y tenía una buena imagen de él. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Álvaro Uribe? Pues yo creo que hay una diferencia de forma de ser. Yo soy una persona que cuento hasta 3 antes de responder, y que primero ¿cómo se dice? Cuando uno primero apunto y luego dispara. Él no cuenta hasta 3 y dispara y después apunta. ¿Tuvo algún tipo de sorpresa sobre la personalidad de Uribe o su carácter? Sí. ¿No? Entonces la respuesta a esa pregunta es, yo realmente una vez me quedé muy impresionado cuando estábamos en el avión presidencial, estábamos con el general Naranjo, director de la policía, Alicia Arango, la secretaria privada, el presidente y yo, íbamos no sé para dónde, y alguien de prensa le pasó a un periodista y él le comenzó a responder al periodista por el teléfono celular y se comenzó a poner rojo y él respondía, pero se le veía que estaba muy molesto. Colgó el teléfono y el periodista estaba al lado de una ventana del avión y le dijo, sobran tal por cual todas las groserías habían salido por haber, ¿usted por qué no me dijo que me iban a hacer esas preguntas? Tengo entendido que eran las preguntas sobre sus hijos. Y le mandó el celular, le pasó rozando la cabeza al general Naranjo, el celular se estrelló contra la ventana y estalló en 1000 pedazos. Yo quedé estupefacto, nos miramos, el general Naranjo y la propia Alicia, y completamente descontrolado. A mí me impresionó muchísimo ese evento. Presidente, pero dígame una cosa, ¿quién era ese periodista? ¿Era de prensa de Palacio? No, al que le mandó el celular, que si le hubiera pegado en la cabeza lo mata. Sí. Era de prensa de Palacio. A propósito de eso, ¿usted cómo hizo para administrar el carácter de Uribe siendo usted su subalterno? O sea, ¿cómo era esa...? Porque de Germán Vargas él mismo lo reconoce, él a veces también se le enfrentaba y se le ponía serio. Y en eso yo tengo que reconocer que Uribe conmigo siempre fue muy respetuoso. Él regañaba en público a mucho ministro y a veces hasta los hacía quedar muy mal. Conmigo nunca se atrevió. Y cuando hubo algunas diferencias, hablamos los dos fuerte. O sea, hubo algunos amagos que aquí en Palacio dijeron, no, es que el presidente va a renunciar o se va a ir. El ministro. Perdón, el ministro. Entonces, pues sí hubo algunas, digamos, situaciones difíciles, pero yo tengo que reconocer que él nunca me regañó en público, cosa que sea con los demás ministros, y siempre fue muy respetuoso. ¿Usted alguna vez le renunció? No. Pues Uribe viene de otro establecimiento, que no podemos decir que Uribe no pertenecía al establecimiento, pero son establecimientos tal vez distintos. Posiblemente eso sea cierto, él viene de un entorno diferente al mío,
y eso no es ni raro ni anormal. Pero eso sí los hace distintos también. Pues sí, en formas de ser y en formas de percibir el entorno y de percibir el mundo. Posiblemente eso tenga algo que ver con nuestras diferencias, aunque yo no le doy mucha importancia, porque uno puede tener coincidencias con mucha gente, así haya surgido de diferentes entornos. El expresidente Uribe, en cambio, se centraba puntualmente en sus críticas al gobierno Santos. Esas críticas que fueron creciendo cada día y sin pausa. El tema personal no solo le generaba incomodidad, sino desazón. Si usted pudiera definir con una sola palabra Santos, ¿cómo la definiría hoy? Una. Una. Yo no defino personas. Hago la comparación entre lo que se le promete a un país y todo lo contrario que se le hace a ese país. Pero ¿usted se acuerda la primera vez que vio a Juan Manuel Santos o ya también lo votó por el vaso? ¿Lo conoció en Antioquia, como dice José Luis? Es que José es una figura muy conocida. Y a ver, como imagínate que yo siendo senador jovencito voté por él para que fuera designado. ¿Usted por qué metió a Juan Manuel Santos a trabajar con usted? Te voy a contar. ¿Cómo lo conoció usted? Primero él me hizo oposición al principio del gobierno, muy duro. Yo no fui especialmente crítico de Uribe. Después me invitaron a la Fundación Buen Gobierno y una invitación a la presidencia me iba un foro sobre si era sostenible o no la política de seguridad democrática. Entonces yo fui a dar y resumí un discurso que dice: el país ha pasado en un círculo vicioso, más violencia, menos inversión, más pobreza, más violencia. Y creo que estamos entrando en un círculo virtuoso. Más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad. Y expliqué lo que yo he explicado siempre, una cosa muy elemental en la que creo. Seguridad y política social. Seguridad e inversión son los medios y la política social es el fin y el validador. Yo expliqué ese discurso a todo el día había cuestionado dicho que la política de seguridad no era sostenible. Expliqué yo que sea sostenible. Cuando regresé a la mesa, que él era el que presidía, me dijo, con ese discurso no lo derrota. Y a los días me pidió una cita, vino a la presidencia y dijo que me quería apoyar. Unos compañeros estaban creando el partido y él entró a apoyar eso. Cuando pasó el proceso electoral del 2006 me dijo: ¿usted qué va a hacer conmigo, cree? Y le dije: yo lo nombro ministro de Defensa para que sea presidente. Me acuerdo de la reunión, pero no es que yo le haya preguntado a él qué va a hacer conmigo. Pero era obvio que después de que yo... ¿Usted esperaba algo? Yo estaba en la dirección del partido, el partido saca las mayorías, él me dice: bueno, tenemos que hablar sobre qué vamos a hacer hacia el futuro. Y me llamó a Palacio y me dijo palabras más, palabras menos, en forma bastante generosa. Mire, yo creo que la posición para usted es el Ministerio de Defensa y ahí va a ser un ministerio donde usted se puede proyectar para ser presidente. ¿A qué hora se volvió tan importante que llegó a ser el ministro de Defensa? Un señor que había sido... Lo hice yo. Te estoy contando, no es así de elemental, Vicky. Así de elemental. Santos tiene recuerdos muy distintos a los de Uribe y su gente sobre su llegada al uribismo. Su tono mientras hablábamos siempre era quejoso. Presidente, llega usted al uribismo, se monta todo el partido de la U, pero me gustaría que me contara la anécdota de que es muy distante de lo que cuenta José Obdulio, que prácticamente a través de él es que usted empieza a hacer consultas para llegar al gobierno. Usted dice que las señales le llegaron a usted por otro lado. Mire, José Obdulio tiene esa forma de proceder con su nadadito de perro, de atribuirse una cantidad de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No tenía ninguna relación íntima con José Obdulio. El acercamiento mío con Uribe ya en el terreno práctico y político se dio cuando él hizo un comentario en el sentido de que
dos personas que él veía como con mucho futuro político y que él le gustaría promover eran Enrique Peñalosa y Juan Manuel Santos. Eso me lo contó a mí Armando Benedetti, que era del círculo de Uribe. Y llegó, me acuerdo, a un almuerzo donde estábamos, que había organizado Felipe López y de la revista Semana, y yo quedé como muy sorprendido, pero también halagado. Por supuesto, si el presidente de la República en una reunión dice las dos personas que yo veo con mejor futuro son estos dos, pues queda uno no solamente halagado, sino como que dice motivado. Y luego eso fue en un almuerzo de Navidad, y yo me fui en las Navidades con mi familia para Anapoima y recibo el 31 de diciembre una llamada de Mauricio Rodríguez, mi cuñado, íntimo amigo de Enrique Peñalosa, a desearme el feliz año, y me pasa a Peñalosa y le dije: oiga, Enrique, usted oyó lo que dijo Uribe de nosotros dos, entonces vamos de pronto a trabajar juntos. Y él me dice: no, yo no, yo me voy para el Partido Liberal y voy a hacer política dentro del liberalismo. Y yo pensé, para mis adentros, me dejaron el lago solo. ¿Le pareció torpe Peñalosa? Pues me pareció que por lo menos para mí era muy conveniente, porque el espacio estaba vacío. Entonces yo iba a ser el único pato en este lago, y en el otro lago habían muchísimos patos. Entonces me dejaron a mí nadando solo, lo cual era muy conveniente. Y esa fue la forma como comencé yo a tener mucho más acercamiento con Uribe. Cuando le hice la entrevista, Álvaro Uribe llevaba mucho tiempo sin pasarle al teléfono a Juan Manuel Santos. Tenía más que una rabieta. Tenía el sentimiento del abuelo paisa que no perdona. ¿Por qué nunca le quiso volver a pasar el teléfono a Santos? Yo tengo una profesora de yoga nidra. Entonces uno de los ejercicios que me enseña es que uno tiene que ir... yo hago yoga nidra, pero combino con la oración. Uno de los ejercicios es procesando las tristezas y dificultades y tratando de eliminarlas aquí por el paso. Luego Uribe desatendió las recomendaciones de su profesora de yoga. Las circunstancias lo llevaron a hablarle de nuevo a Santos en un par de oportunidades. Y eso sí, durante 8 años le habló con munición de alto calibre desde su trinchera de Twitter. Santos estaba sentado en un mueble cómodo, en un salón de palacio. Uribe, en cambio, seguía dando vueltas a la mesa y se movía de lado a lado mientras hablaba con determinación. Santos no tardó en hablarme de odio, el odio que, según él, llegaba en cada crítica que venía de su ex jefe político. ¿Él quería seguir gobernando en su gobierno, en el gobierno de Santos? Pues eso es lo que mucha gente dice. ¿Pero usted cómo lo ve? Pues yo siempre me pregunto, ¿qué fue lo que produjo en Uribe semejante odio? Porque es lo que todo el mundo dice que siente, semejante rencor, que él se sale de casillas cada vez que mencionan mi nombre. Yo digo, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Y le pregunto a mucha gente, y mucha gente amiga de él, ¿qué fue lo que realmente disparó ese sentimiento? Porque yo quise ser muy decente con él, pero guardando mi independencia. No hice borrón y cuenta nueva con nadie, todo lo contrario. Aquí todavía, en este gobierno, a estas alturas, la mayoría de la gente en el gobierno es gente que Uribe nombró, no gente nombrada por mí. Yo no soy de los que vengo a hacer borrón y cuenta nueva, no es mi estilo. Quise complacerlo en la medida de lo posible, con la terna, por ejemplo, de la Fiscalía. Quise que era ayudarlo a él, pero nunca lo percibió así, nunca lo apreció en esa forma, y se fue como envenenando cada vez más. Yo pensaría que es una acumulación de pequeños
de pequeñas decisiones que de pronto para él rebasaron la copa. Es la única explicación que yo me doy, porque yo todavía me pregunto, pero hombre, si sus 3 huevitos no pueden estar en mejor situación, la seguridad democrática, pues mire lo que hemos hecho, mire los resultados, mire lo que ha sucedido con el Mono Jojoy, con Alfonso Cano, con 59 cabecillas de las FARC, con lo que a donde hemos llevado las FARC, el ELN, mire la cifra de homicidios, la cifra de secuestros, que hay algunos problemas de inseguridad ciudadana, por supuesto, eso nadie lo desconoce. La confianza inversionista, mire las cifras de inversión, nunca han estado tan buenas. Mire, hoy que estamos hablando, el país de Cali, el país de Madrid, publica hoy un gran reportaje, el gran analista de los países emergentes dice: Colombia es el país con mejor perspectiva de toda América Latina. Hay una confianza inversionista impresionante que se está traduciendo en inversión real y en empleo. Y cohesión social, dígame, ¿qué gobierno ha tenido una política más agresiva y más efectiva en la parte social? De manera que sus 3 huevitos, por eso digo yo que están hechos unos gallos de pelea. Entonces, ¿dónde está la famosa traición? ¿Usted traicionó a Uribe? No, pero vuelvo y repito, si traicionar no es doblegarme y hacer lo que él quiere hacer, pues sí, pero yo creo que eso no es traición. Otros lo califican de desleal, por ejemplo. ¿Pero deslealtad en qué? Sus políticas o lo que a él le interesaba, mire los resultados. Que yo sea independiente es algo que ellos sabían, yo era independiente. Él es el que pelea conmigo, yo no quise pelear con él. Si él pretendía que él iba a manejar los hilos del poder, pues se equivocó desde el principio, porque debió conocerme como ministro y eso no era posible. Uribe tenía una reunión en el salón del lado. Lo esperaban empresarios de la seguridad privada. Pero yo aproveché hasta el último minuto. Uno y otro reproche, una y otra crítica. Todo para el expresidente parecía ser un motivo. Es el cuento que tuvo usted cuando estuvo enfermo de la rodilla, es que de eso salió como una historia que había habido como un rifirrafe entre los dos, ¿eso existió? No, nada. Me llamaron a las 2 de la tarde a la presidencia, que el presidente iba a ir a mi casa. Era en enero. Entonces yo le dije a Lina, mire, por Dios, la visita del presidente nos coge así de sorpresa. Llamé a un hotel a que me prepararan un almuerzo antioqueño rapidísimo. El otro que una cosa que la otra. Bueno, y él llegó a la casa y se comió ese almuerzo y me mostré ahí 2 caballos, amable, claro. Pero todavía cambia el presidente, ya está ampliando la relación. No, esto es que el tema mío, por favor, el tema mío no es personal. Yo por eso no quise contestar lo de París, lo de Madrid. Es como el tema con el Pastrana, lo que yo he dicho. Yo estuve en desacuerdo con el Carvajal. Y de pronto fui durante muchos años la única voz en desacuerdo. Pero él lo prometió al país. De alguna forma no genera también una cosa personal el hecho de que usted se sienta desilusionado. Digamos, una cosa son las políticas de gobierno que usted siente que no siguieron, pero ¿no le ha causado una desilusión? Lo personal no va pasando por encima de eso. ¿Pero genera tristeza? Pero esto es mucha preocupación, pero uno va superando lo personal, uno se preocupa es por el país, porque esa lucha mía para que se le pusieran unos correctivos, unos controles al marco para la paz, inútiles. Hombre, la reforma administrativa, en mi concepto, la reforma administrativa es una reforma que marcó un camino de derroche. La Cancillería, yo recuerdo que 2 cosas recuerdo. Primero, al principio del gobierno yo nombré unos recomendados de unas personas que tenían el respaldo parlamentario. Le reconocí el error al país. Se lo reconocí a Juan Gosaín, no sé si a usted, eso está grabado en público. Digo que eso no se volvería a hacer. María Ángela estaba en la embajada de Venezuela y me dijo: un día estoy muy aburrida con Chávez, no aguanto esto.
mándeme para Nueva York, la mandé a Naciones Unidas. Allá había 4 muchachos que habían llegado antes. Ella me puso bravísima, y inclusive, sin hablar conmigo, sale a anunciar una renuncia en la revista Semana, para saber cómo han llenado esa cancillería de clientela y de favoritismo y amiguismo. Queda uno muy decepcionado por eso. Por eso, sigamos. Hombre, yo he tenido, yo creo que ha habido un gran descuido de la política de seguridad. El país lo va viendo. Yo lo empecé a denunciar desde un principio y era como hablarle a una pared del gobierno, no entendía. ¿En qué momento ya usted sintió que esto no tiene retorno, que ya el gobierno no iba a cambiar, que no iba a retomar el rumbo que por lo menos a usted le parecía que era el adecuado? No, se van dando tantas cosas, Vicky, se van dando tantas cosas, y entonces uno dice, bueno, aquí fuimos útiles simplemente cuando ayudamos a elegir, cuando era un gobierno con prestigio que tenía capacidad de elegir. Entonces uno tiene muchas preocupaciones sobre eso. Yo soy muy mal político. Porque yo no soy político, porque el activismo no me deja calcular. Y en la vida lo que he hecho es proceder en función de lo que creo honestamente útil a la patria, sin cálculo. Checo me dijo, no hombre, quédese calladito, que algún día me reconocerán su tarea, no hable nada, quédese calladito. Me preocupa mucho porque algo incidió el buen nombre en el gobierno en la elección de los Santos y de estos congresistas. Para mí hubiera sido más fácil, no habría tenido tanto problema. Hemos dicho, estuviera yo hubiera tenido razones para decir qué buen gobierno es del presidente Santos, qué credibilidad hay eso. Para mí hubiera sido muy fácil y me habría evitado tantos dolores de cabeza. Es necesario no olvidar que estos encuentros que desempolvé ocurrieron en 2014. Desde entonces, quizás algunas posiciones se han agudizado entre Uribe y Santos, pero el origen de sus desavenencias sigue intacto. El gabinete se empezó a conformar, usted empezó a ver quién iba a ser su gente, pero hablemos del veto de Uribe Germán Vargas. ¿Qué fue lo que pasó? No, a mí alguien me dijo, creo que el propio ministro de Defensa saliente, que era Gabriel Silva sí, creo que fue él, pero no estoy totalmente seguro, que Uribe ha dicho que se exilaba si Germán Vargas iba a ser el ministro de Defensa. Yo, la verdad que tenía a Germán como uno de los miembros del gabinete. Una de las posiciones posibles era el Ministerio de Defensa, y cuando a mí me dijeron eso, pues dije, bueno, ¿para qué voy a ponerme a molestar a Uribe? Yo no quería bajo ninguna circunstancia pelear con él, y si está tan vehemente, pues, ya se va a exiliar, pues dije, no, pues evitémonos eso. Pero yo desde el principio sí tomé una decisión muy clara, y así ha sido mi forma de ser siempre. Yo no soy títere de nadie, ni me dejo dominar o manipular por nadie, y el presidente lo sabía, porque cuando yo fui ministro de Defensa muchas veces tuvimos encontrones, diferencias, y él sabía que yo era una persona independiente, mucho más cuando uno lo elige presidente de la República. Un presidente de la República no puede ser manipulado por nadie, ni dominado por nadie. Entonces mi gabinete lo iba a elegir yo, y lo que hice fue inspirarme en ese famoso ejemplo de Abraham Lincoln, de invitar a los rivales, porque yo sabía la importancia de tener la gobernabilidad en el Congreso para poder hacer las reformas grandes que este país necesitaba, y fue así como yo entonces comencé a invitar a los que han sido mis rivales a ser parte del gabinete. Así fue como llegó Germán Vargas, ahí llegó Rafael Pardo, Juan Camilo Restrepo, porque Juan Camilo lo he conocido toda la vida en la Federación de Cafeteros, una persona que
tenía un gran prestigio, un conservador que necesitaba. Me pareció que era la persona adecuada. Sabía que estos no eran pues de la entraña de Uribe, pero nunca me imaginé que él iba a reaccionar tan en contra, porque es que Germán Vargas y Rafael Pardo habían sido uribistas en su momento muy cercanos a Uribe, entonces no me pareció que eso era como tan grave, como tan insólito. Fue después que me llegué a enterar de que eso lo había molestado mucho, para sorpresa mía y un poco para decepción mía, porque yo creo que cualquier presidente tiene que dejar que su sucesor tenga un grado de independencia. Si él pensaba que yo tenía que consultarle todo el gabinete y consultarle mis decisiones, pues entonces se equivocó de cabo a rabo. Cuando usted sabe que él se pone tan bravo por la posibilidad de que Germán Vargas sea nombrado, usted le dice a Gabriel Silva, vaya y hable con él, a ver, y dígale que quién lo deja tranquilo, y ahí es que surge el nombre de Rivera. No, creo que el nombre de Rivera surge porque yo le dije, hombre, son 10 Rivera. Y entonces si la memoria no me falla, después dijo, no, Rivera le cae muy bien al presidente, y entonces Rivera también era uno de los que yo tenía de todas formas como ministro de cualquier cosa. Rivera era una persona muy decente, muy buena, había sido un gran parlamentario, presidente de la Cámara, y había hecho una gran labor en la campaña. Rodrigo Rivera era un buen ministro donde lo pusieran, entonces me pareció que en el Ministerio de Defensa cabía perfectamente. Pero sinceramente, usted decide, bueno, entonces yo no pongo a Germán Vargas de ministro de Defensa, pero sí lo voy a poner de ministro del Interior, y ahí vino tal vez la primera rabia de Uribe con usted, y con Juan Camilo Restrepo, ¿no? Bueno, yo me enteré después que eso fue así, pero vuelvo y repito, ¿cómo es posible que uno, como presidente de la República, no pueda nombrar a personajes tan importantes, con peso específico, con semejante prestigio como Juan Camilo Restrepo, Germán Vargas, o Rafael Pardo, o el resto del gabinete que yo nombré? Entonces, ahí sí creo que se equivocó el presidente Uribe, y cuando supe que le había puesto tan bravo, pues me decepcioné un poco, porque yo creí que tenía como una visión un poco más amplia de lo que debe ser la política y debe ser el proceso de transición de un gobierno a otro. Yo sí dije que me preocupaba mucho, le dije a Gabriel Silva en un entorno, porque yo nunca hablé con Santos de cuestiones. Y dije, hombre, a mí sí me preocupa mucho que el ministro de Defensa sea Germán Vargas. Yo le dije eso, no le propuse a Rodrigo Rivera, pero sí le dije lo de Germán. ¿Y por qué le preocupaba a usted lo de Germán? Hombre, porque, por ejemplo, no los conoce. Porque Germán aparenta ante el país como la renovación de la política y eso. Y uno lo conocía, uno le conoce ese doble juego, presionando puestos, peleando por el clientelismo. Uno no entiende eso. Pero en materia de seguridad, ¿usted se sentía preocupado? Cuando las personas no tienen suficiente sinceridad, uno se siente preocupado. Pero venga, prefiero decir que por eso es que para yo no ir a cometer errores, porque a uno le empiezan a contar muchas cosas, porque yo he estado viéndome con gente y todo. Entonces, esa anécdota es importante saber, pero sí es cierto que a usted le preocupaba que no fueran a Vargas. Sí, claro, lo dijo Gabriel Silva. Y el presidente nombra a Rivera, que era de su confianza. Pues Rivera sí, porque Rivera era del oficialismo liberal que nos venía apoyando y era uno de los jefes de debate de Santos y ayudó mucho. Triste peón del imperio eres, Uribe. Álvaro Uribe, triste peón del imperio norteamericano. La verdad, presidente Chávez, sus palabras, sus actitudes dan la impresión de que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC.
no tengo nada que hablar con el mafioso de Uribe, nada. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria. Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. Si alguien se graduó como el más agudo crítico de Hugo Chávez fue Juan Manuel Santos. Lo hizo desde sus columnas de opinión en el periódico El Tiempo. Y como ministro de Defensa fue implacable en sus señalamientos contra el entonces presidente de Venezuela. Ya en el poder, Santos convirtió a Chávez y a su escudero y sucesor Nicolás Maduro en sus principales aliados en el proceso de paz con las FARC en La Habana. ¿Y cómo fue eso del nuevo mejor amigo? Esa fue una chispoteada, le costó mucho, eso le dolió a Uribe en el alma. Pues me costó mucho porque aquí en Colombia, eso fue en un episodio, en una conferencia que yo di en la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, en México. La mayoría de los periodistas allá eran norteamericanos. Esa expresión, mi nuevo mejor amigo, es una expresión gringa que tiene cierta ironía, ¿no? Y es con sentido del humor. Mire, una persona con la cual uno no ha tenido muy buenas relaciones, de pronto aparece con él, aquí estoy con mi nuevo mejor amigo, es como un chiste. Pero esa frase, dicha aquí para cierta gente, creyeron que eso era literalmente cierto. Entonces se comenzaron a armar todo una propaganda de algo que fue un chiste que lo entendieron los americanos allá, se murieron de la risa, pero aquí pues eso causó cierta reacción, sobre todo de que les estaban totalmente en contra de que nosotros hubiéramos normalizado las relaciones con Venezuela. Pero no dejó de ser una frase que pues por supuesto no correspondía a la realidad. Pero se arrepintió de haberla dicho después, cuando vio cómo la habían entendido acá. Pues lógicamente que cuando uno ve que la entienden de una forma tan diferente y le sacan tanto jugo a eso, pues a quién se le va a ocurrir que Chávez iba a ser mi mejor amigo. Pero bueno, son cosas que uno no tiene para qué rectificar ni por qué preocuparse por eso. Las cosas que hace uno de buena fe, que son mal interpretadas y mal utilizadas. O sea, mucha gente lo que hizo fue ponerle sal a la herida en todas las formas con esa frase. Pero sí, una frase que si vos me dices, hubiera preferido que no se hubiera utilizado de esa forma, mi respuesta es sí, uno comete ese tipo de errores y los ha cometido, los comete y posiblemente los va a cometer en el futuro. Pero es que Santos se propuso arreglar las cosas con Chávez desde que fue elegido presidente. Era un giro de 180 grados. Bueno, avancemos un poco en el tema Chávez. Me gustaría hablar un poco del tema Chávez, de cómo fue que a usted se le ocurrió invitar a Chávez a la posesión. Eso nadie lo sabe. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo fue eso? Fue muy claro. Yo tenía, desde que fui elegido, muy claro que esa situación con Chávez y con Correa no se podía prolongar. Eso era una situación realmente inconveniente para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, para toda la región y para el mundo. Era perfectamente absurdo tener dos países con los cuales nosotros tenemos unas fronteras muy importantes y muy activas, con los cuales no hablábamos, no teníamos relaciones comerciales, no teníamos relaciones diplomáticas y hablábamos de amago de guerra. Eso era el peor de los mundos y que eso teníamos que resolverlo. Y yo sí tenía como muy claro que iba a ver cómo lo podía resolver. Se me apareció la Virgen cuando fui a Argentina como presidente electo. El embajador en ese momento era Alberto García. Organizó una comida en su casa con el expresidente Kirchner, que ya estaba expresidente y que estaba como el secretario de UNASUR. Y me acuerdo que le llevé de regalo
una camiseta, eres muy aficionado al fútbol. Recuerden ustedes, Teo jugaba en River. En el equipo de que era partidario Kirchner, que es Racing tampoco es. No sé. Yo lo después yo le regalé la camiseta firmada por él. Y él quedó muy tocado y se le vio que le agradó. Entonces hicimos como una cierta empatía. Y entonces me dijo, hombre, pero ¿cómo hacemos para arreglar ese problema con Chávez y con Correa, y pues sobre todo con el presidente Chávez? Y entonces, como indagando si yo estaba interesado en arreglarlo, dice, pues yo le cuento que yo sí quiero arreglar ese problema, porque es que esto no le conviene a nadie. Yo estoy dispuesto a dejar todas mis diferencias personales, porque aquí esto es una cuestión de Estado. Y entonces él me dijo, pues déjeme, yo hago esa indagación por el otro lado, y ahí salió y usted estaría dispuesto a invitarlo a la posición. Y pues claro, yo no tengo ningún problema, yo voy a invitar a todos los jefes de Estado. Si él va, pues eso es problema de él, esa es una decisión que él tomaría. Pero lo cortés no quita lo valiente. Me acuerdo que le dijo así, me dijo, hombre, qué caballero, así me dijo Kirchner, eres un caballero. Cuando le dije, lo cortés no quita lo valiente, me dijo así, eres un caballero. Y así como que surgió, y sí, ¿por qué no va a invitarlo? ¿Cuándo volvió la razón de que sí quería venir? Entonces volvió la razón cuando Kirchner me dijo, oye, aquí encontré muy buena, él me llamó, me encontré una muy buena actitud del presidente Chávez. Entonces le dije, pues, pero que no podía venir, él no vino a la posesión. Y pues entonces yo lo invito a que nos juntemos en cualquier sitio. Si quieren, yo lo invito, que sea aquí en Colombia, y en un sitio que para él es muy importante, que es el sitio donde murió Bolívar, la quinta de San Pedro de Argentino. Y entonces... Pero no vino a la posesión por la rabia de Uribe. Pues sí, porque... O sea, ¿le dañó a usted ese plan, se lo dañó Uribe a usted? No, porque es que tampoco estaba pues como muerto de la emoción de que viniera Chávez a mi posesión. Lo que sí me interesaba mucho era comenzar a arreglar el problema. Salió mucho mejor que no viniera a la posesión, porque nos evitábamos un posible episodio desagradable, y lo otro salió muy bien. Pero como lo había invitado, le tocó desinvitarlo. ¿O qué? Cuando Uribe dijo no. No, él simplemente no vino. Pero no vino porque dijo, no voy a la posesión, prefiero más bien ir a una invitación posterior. Es que uno a una posesión simplemente va o no va. Entonces él no vino a la posesión con... Pero nadie le avisó aquí, no puede venir. Nadie. Lo que dice Uribe es que a él de Casa Militar le llegan 2 días antes de la posesión y le dicen, viene el presidente Chávez. Y él dice, él no pisa el espacio aéreo colombiano hasta que yo no me vaya de Bogotá. Pues eso hasta ahora me desayuno con esa información, porque el que invitaba era yo, no él. Óigame, ¿nunca Uribe le dijo nada de eso? ¿Nunca habló usted con Uribe de eso? No, él nunca me reclamó. Después supe que no le había gustado, pero eso como que fue una llamita que se fue creciendo dentro de su corazón, porque al principio eso fue bastante bien recibido, pero es que él quiso en muchos episodios hacer lo mismo. Yo creo que le conté el episodio de la ida a Yato Grande, donde él me obligó a ir. Me dijo, ministro, esto es una cuestión de Estado, usted tiene que venir. La relación con el presidente Chávez es una relación que nos conviene. Entonces él quiso muchísimas veces hacer lo que yo estaba queriendo hacer. Por eso yo no salgo de mi sorpresa, que fue que sucedió, que le causó tanta molestia, si fue precisamente lo que él quiso hacer durante muchas veces, porque no una, en muchas ocasiones. No, pues estuvo aquí en todo lo del acuerdo humanitario, la liberación de los secuestrados, vino a Colombia, se reunió con periodistas, le hicieron... Pero no le digo que es que yo era que no quería reunirme con Chávez en un momento dado, y él me obligó
me pidió así como, me dio una orden como presidente de la República, no, usted tiene que venir, y allá fui, y me saludé con el presidente Chávez. Yo decía que espero que no me tomen una foto, porque en ese momento yo tenía una amistad muy fuerte con el presidente Chávez cuando estaba de ministro. ¿Y por qué en ese momento a usted le causaba tanta enemistad? ¿Porque usted sabía lo que pasaba en Venezuela con la guerrilla colombiana, por ejemplo, o por qué razón? De periodista, pues comencé a ser muy crítico de lo que estaba sucediendo en Venezuela. A mí me llegaba información, entonces me fui crítico. Después, cuando fui ministro de Hacienda en la época de Pastrana, a mí me acusaron allá en Venezuela, el presidente Chávez, de haber apoyado el golpe, porque simplemente respondí a una pregunta a la salida, me acuerdo de una reunión del Banco de la República, que si yo conocía a Pedro Carmona, y yo dije que sí, que lo conocía, que cómo me parecía, pues es un gran señor, y entonces Chávez me puso en la mira. Entonces es una relación que se fue deteriorando, y yo me fui como posicionando como el anti-Chávez, y eso pues lo hice, y se lo digo convencido, y se lo dije hacia Chávez: mire, lo que yo he escrito lo creo, yo creo pues, que tenemos unas diferencias muy profundas, pero es que yo ya no soy ni periodista ni soy ministro de Defensa, ahora soy presidente de la República, y usted es presidente de Venezuela. Entonces, como dicen popularmente, hagámonos pasito, respetemos las diferencias. Si hay algún episodio que no le guste, usted me llama, y si hay algún episodio que a mí no me guste, yo lo llamo, pero no nos insultemos a través de los medios de comunicación. Yo le voy a respetar lo que usted haga en Venezuela, y usted me respeta lo que yo haga en Colombia, y tratemos de colaborar y trabajar juntos en lo que nos conviene a los dos pueblos. Porque usted lo convenció. Y así es que me dio la mano, y yo tengo que reconocer que desde el momento en que me dio la mano hasta el momento en que se murió, cumplió su palabra en ese sentido. A Uribe se le transformó el semblante cuando le mencioné a Hugo Chávez. Había tenido tantos encuentros y desencuentros con él, tantos choques, una y otra discusión. Eran líderes antagónicos, pero eran líderes absolutos en sus países. Chávez llegó a serlo incluso en la región, donde varios mandatarios se montaron en su tren del socialismo del siglo XXI. Chávez, un ferviente y caprichoso admirador de Simón Bolívar y amigo personal de Fidel Castro. Uribe, un aliado de Estados Unidos y enemigo natural del terrorismo de las FARC. 2 días antes de la posesión presidencial me dicen que el presidente Chávez. A mí eso me desconocieron. No me mientras yo sea presidente, que no me... Y si me tienen un poquito de respeto, yo me voy a las 7 de la noche para Medellín en un avión de Avianca, me escondí. Y después me preocupa mucho que aparezca Chávez como el promotor de la paz. Yo había entendido siempre que el presidente Santos, que había sido la voz más radical contra el chavismo, asumiera una posición moderada, pero no que quiere esa voltereta y legitimar a como el promotor de la paz. El expresidente colombiano tenía presente hasta el más mínimo detalle de los últimos días de su gobierno, cuando denunció al presidente Chávez ante la OEA como cómplice de los terroristas de las FARC y el ELN, que se escondían en territorio venezolano. La secuencia es esta. Aparecen nuevas evidencias de campamentos de la FARC en Venezuela. Sí. Yo tengo 3 opciones, ya muy al final del gobierno. Quedarme callado, que dije, no puedo, que le quedó mal al país, es un engaño a los colombianos. 2, hacer un operativo militar, no alcanzamos. 3, denunciarla ante el conducto institucional, la OEA.
Se lo digo al presidente electo, presidente Santos, él me dice, haga lo que me conviene. Usted le mostró todo y le contó todo. Él sabía todo, el escapamento era público y eso. Él dice, haga lo que me conviene. No, a mí me sorprendió lo que él hizo en la OEA y yo tengo testigos además. Yo estaba, ¿no me consultó? Él no me consultó y él lo hizo, le dio instrucciones a su embajador Luis Alfonso Hoyos. Yo estaba en México y me acuerdo que allá en México dije, hombre, ¿para qué se pone Uribe a hacer esta cosa en este momento? Eso sí me produce a mí un gran problema, de manera que no, eso que él dice que a mí me consultó no es cierto, y los testigos del episodio cuando yo estaba en México y que vi que, porque eso lo transmitieron en la televisión mexicana en directo, mi reacción fue, hombre, ¿para qué Uribe se puede hacer esta cosa a estas alturas? Eso me parece que es totalmente inconveniente. Y él quería como que sacarse un clavo con eso. Él quería como ya se iba, entonces armar una polvareda y un lío, yo creo que deliberadamente, porque no le encuentro ninguna otra razón para que lo haya hecho en ese momento y en esa forma. ¿Un lío para dejárselo a usted? Claro. O sea, desde entonces estaba con ganas de fregarlo a usted, ¿o qué? Más a mí, pero no para fregarme a mí, para fregar a Chávez. Usted durante todo el tiempo que tuvo relación diplomática con Chávez, ¿usted le creyó a Chávez? ¿Algún día cambió la opinión sobre Chávez? ¿Usted sabía que la guerrilla seguía allá? Digamos, todo este tiempo usted ha sabido que la guerrilla colombiana ha estado en territorio venezolano, ¿no? Pues muchos indicios de que sí, pero no toda la guerrilla y no cada vez que yo le decía, mire, a mí me dicen que está en tal sitio, o porque él decía, deme pruebas, y te mandábamos las pruebas, y él aparentemente mandaba operativos y decía, no, aquí no encontramos nada, y a veces nos decían, efectivamente hicieron los operativos. Yo con Chávez tuve una relación buena, por supuesto que había unas diferencias muy profundas en la forma nuestra de pensar, pero respetamos esa regla de oro de respetar las diferencias y de tramitarlas en los canales adecuados, no por los medios de comunicación. ¿Quién era más fácil, Chávez o Maduro? Pues tienen dos formas de ser diferentes. Chávez era una persona con mucho sentido del humor, que recibía los comentarios con mucha naturalidad, sin prevención. Maduro tiene otra forma de ser. Recuerdo que cuando le hice esa pregunta a Santos, me pidió apagar la grabadora y me dijo, usted lo que quiere es hacerme pelear con el gobierno venezolano y eso no va a pasar. Santos defendía a muerte esa relación porque era la clave del éxito en la firma de los acuerdos con las FARC. Pasada la firma, Santos cambió de opinión con respecto a Maduro y literalmente se peleó con él. Hay que ver que es bien traidor y malagradecido Juan Manuel Santos. Maduro parece no darse cuenta que los venezolanos están sufriendo por falta de alimentos y se están muriendo por enfermedades por falta de medicamentos. La basura de Santos en Bogotá declara que no va a reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela jugando adelantado. Imbécil, estúpido. Lo que está sucediendo en Venezuela es una destrucción de la institucionalidad democrática y eso se llama una dictadura. Juan Manuel Santos
Literalmente padeció a Álvaro Uribe, quien le hizo una aguda, juiciosa y permanente oposición. En su imaginario, la figura de expresidente representa exactamente lo contrario a lo que es Uribe. En varias oportunidades Santos ha dicho que después de la presidencia quisiera ser un profesor. Yo todavía me pregunto cuál es el motivo por el cual Uribe está tan envenenado contra mí. Hasta ahora no tengo ni idea, no he podido descubrir. Me dicen literalmente que él dice que porque yo no le consulto las cosas, que porque yo no lo invito a Palacio a tomar tinto, que yo no lo tengo en cuenta. Es posible que si ese es el motivo tenga razón, pero es que yo no estoy consultando con ningún expresidente en forma permanente nada de lo que yo hago. El presidente de la República soy yo, no son los expresidentes, y eso sé que es algo que muchos expresidentes del mundo, inclusive les mandé un libro a todos los expresidentes que se llama El Club de los Expresidentes, donde describen lo que los expresidentes deben dejar de hacer para ser buenos expresidentes, y uno de ellos es dejar de querer opinar e intervenir en todo. Creo que eso es sano. Por eso yo sí no entiendo todavía ni lo de Pastrana ni tampoco lo de Uribe. Sí, yo no he entendido muy bien por qué Pastrana está tan crítico si no he hecho nada diferente a consentir a sus amigos, y yo con Pastrana no he tenido mayor diferencia, como en el fondo. Bueno, pues la verdad es que cuando uno habla con ellos, todos más o menos coinciden en que ellos son como unos sabios a los que habría que tener en cuenta por alguna razón, que porque por su experiencia podrían ser pues, portadores de buenas ideas para el gobierno que esté de turno. Pues cada cual puede pensar lo que quiera sobre su sabiduría, pero cada torero torea con su cuadrilla y hace la faena cuando le toca. Los presidentes nos eligen para gobernar y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones, y los expresidentes tuvieron su oportunidad, y lo que es más conveniente para el país es que dejen gobernar al presidente que está de turno. Y creo que ese es un consejo sabio. Muchos expresidentes del mundo con los cuales he hablado de estos temas, todos dicen esa maldita tentación de los mandatarios de querer seguir interviniendo y querer seguir pensando que todavía tienen el poder, es de las cosas más contraproducentes para cualquier gobierno. ¿A Uribe le pasó eso? Pues ahí están los hechos. ¿Usted realmente creía que Uribe no se iba a meter en su gobierno? Nunca pensé que se iba a meter en esta forma. Mire, yo con el presidente Uribe tuve una muy buena relación como ministro, aunque no fui nunca del círculo íntimo. Yo no pertenecía a ese círculo íntimo aquí en Palacio, pero mantuve una muy buena relación, muy respetuosa de lado y lado. Mantuve mi independencia. Muchas situaciones del gobierno que yo no compartí, y lo hice saber, y muchas insinuaciones que me hicieron a mí, que yo dije que no, porque no era mi estilo. ¿Qué le insinuaron? Pues me insinuaron que utilizara, por ejemplo, la inteligencia para seguir a ciertas personalidades, y yo dije que por ningún motivo. Dígame a quiénes querían seguir. Por ejemplo, José Obdulio me llamó una vez por el Falcon a decirme, mire, hay que hacer la inteligencia en Córdoba. Y yo dije, por ningún motivo, es que yo no estoy para eso, y lo paré tan duro que nunca me volvió a preguntar. Me insinuaba que le quitara publicidad a Daniel Coronel, una publicidad que tenía el ejército. Daniel Coronel nos daba a todos muy duro,
pero dije yo no juego con esas armas y nunca se la quité. Cosas así. ¿A usted nunca le pidieron que siguiera a los magistrados, que les hiciera inteligencia como se lo pidieron a María del Pilar? No, nunca me lo dijeron, nunca se atrevieron. Hablar con Uribe y Santos es casi imposible sin llegar a las más grandes operaciones que hicieron juntos, siendo Uribe presidente y Santos su ministro de Defensa. Esos grandes operativos, sinceramente, pues sabemos que en el campo los hacían los militares, pero usted era la cabeza de esos Santos. ¿Quién era la cabeza de esos operativos? Mírenlo. No, se lo tengo que preguntar. No, mírenlo, en el libro mío, usted dele una leída al libro mío. No, yo lo leí. No, por ejemplo. Quiero que me... en la operación esta la define la arma del general Montoya. Sí, verificar. A ver, no, la de Ecuador participa mucha gente porque ese es un proceso que empezó con mi gobierno. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue resultado de muchas luchas, muchos esfuerzos, todos. Entonces, cuando ya estamos listos, ya regresado el ministro del extranjero y eso ya faltan muy pocos días. Me dicen, me propone el general Padilla ayer el tema del riesgo si no se montan los secuestrados. Y la parroquia, el ministro dice que hay que dejarlo regresar a la selva porque los matan. Y yo asumo la responsabilidad. No regresan a la selva. Hay allí un plan B, pero por favor no me pongan a repetir esto, porque yo no voy a atender esto, porque eso está todo en el libro. No. Cuando liberan a Ingrid, yo llego de Puerto Wilches, yo estoy en las inundaciones de esa mañana, pero siguiendo el tema, llego al aeropuerto y me dicen, ¿usted va a recibir a Ingrid? Y me dijo, ministro, con los altos mandos, recíbala usted que la necesitamos para su futuro político. Yo he tenido la idea de que las posiciones del liderazgo obligan a que quien tiene que ser líder en ese momento asuma el desgaste, el problema y delegue el éxito. Uno de los principios míos ha sido asumir la responsabilidad en las dificultades y delegar el crédito en los éxitos. El 2 de marzo, el 2 de febrero, cuando hay ese problema con Correa y Chávez y todo por el bombardeo, yo salgo y asumo la responsabilidad. Esa locución es buena, desde Río Negro. Por la tarde dice... Yo asumo todas las cosas. Inclusive alguien me llamó y me dijo, nunca lo dije, me dio la muerte con eso. Hombre, que ese problema lo resuelve muy fácil. Ya me lo habían dicho por allá cuando saqué a Granda de Venezuela. Es esa la carne. Yo lo cuento en el libro. Saco yo a Grande de Venezuela y alguien me dice, hombre, sufrí ese problema con Chávez, echa al comandante de la policía. Y el hecho se pierde la fe, confianza. El comandante de la policía me dijo, presidente, yo cumplo sus órdenes, yo lo capturo. Vamos a ver qué hacemos con la policía de Venezuela. Pero usted me echa. Entonces, ¿qué? ¿Es la norma aquí? Y no, mi general, no. Me llamó Jorge Alberto Uribe el día antes del operativo, el ministro, estamos listos, va a haber muchas dificultades, ministro, cárguemelas a mi cuenta, apúntenmelas a mí. Inclusive cuando estábamos escribiendo la versión en inglés del libro, no sabía cómo poner esa frase. Apúntenmelas a mí. Y entonces el general llega y me dice, bueno, yo que cuente con mi renuncia por superar este problema. Y yo, no, general. Entonces yo asumo la responsabilidad. Cuando lo de Raúl Reyes, me hacen la misma llamada. Me piden que echar uno al otro, al de más allá, que con eso se superaba el problema diplomático. Y se supera el problema diplomático, pero se pierde la confianza en la nada. Yo asumo la responsabilidad. Eso desencadena, eso está conectado con la liberación de Ingrid, como lo he explicado tantas veces y como está en ese libro mío. Porque al eliminarse Raúl Reyes, que era el que manejaba ese secuestro, el ejército puede penetrar a la FARC. Se da la liberación de Ingrid. Yo estaba en Puerto Wilches siguiendo todo. Incluso el presidente Santos regresó en esos días del extranjero. Él estuvo un poco días en el extranjero. Él estaba en Europa en ese tiempo. Pues eso es
comentarios de campaña política. No es sino que le pregunten a los generales que estaban participando en esas operaciones quién era el que estaba ahí metido de patas y manos en ese tipo de operaciones. Hasta de ello, pregúntele usted al general Naranjo, pregúntele al general Montoya, al general Paella, generales que yo había puesto. Por ejemplo, me acuerdo cuando puse al general Naranjo, el presidente no quería otro, no más amigo de él. ¿A quién quería él? Él quería uno, Carvajal creo que se llama, tengo que decirle el nombre exacto. La persona es... Y yo tengo que reconocer que el presidente me dio bastante libertad. Pues lo dejó sacar a 11 generales en medio de un escándalo para que llegara... Escándalo de Chuzada, ¿se acuerda? Y yo le dije, me acuerdo que cuando él se opuso, le dije, acuérdese de algo que usted ha repetido varias veces, citando a Napoleón. Hay que poder nombrar los buenos generales y los generales efectivos. Y el general Naranjo era un buen general y un general efectivo. Entonces, dígame uno mejor que él en este momento para esta coyuntura. Y finalmente accedió. El general Padilla también él me permitió escoger la cúpula y la escogí con mucho cuidado y fue una cúpula maravillosa. Trabajamos muy en llave, pero eso de que él era el que estaba encima de las operaciones y yo no estaba ausente, pues de dicho al hecho hay mucho trecho. En todo caso, él también estaba al tanto, era una persona metida en el tema. Sí, claro, yo lo mantenía muy informado y eso, sobre eso no hay duda, y en eso éramos como bastante llaves, muy coordinados, y él fue una persona que reconoció que la llegada a mí al ministerio produjo un cambio importante, un cambio en efectividad de resultados. Él lo decía y inclusive tuvo el gesto gallardo muchas veces de decir, llévese usted las palmas, los aplausos, por ejemplo, la operación Jaque. Yo le dije, véngase conmigo para donde Mayra. Él tenía otro, no, vaya usted. La última vez que Uribe y Santos estuvieron juntos en Palacio fue aquel día que hablaron de las propuestas del no, tras la derrota del gobierno en el plebiscito. Eso fue en octubre de 2016. En su primer gobierno también hubo una última vez, cuando Santos aún no cumplía un año como presidente de la República. Él me invita a la presidencia y me habla del cambio de terna a la fiscalía. Yo le digo, presidente, mire, ¿cuántas veces la cambiamos? Pues usted sabe que yo la cambié. Pero él simplemente volvió a hacer otro cambio. Y yo le comento a él, yo estoy preocupado y le comento lo de la ley de víctimas. Y él hace caso en eso. Pero es cierto que él le dijo a usted, cambié. Usted tal vez en algún momento se me contó. Oh no, cuando le digo, eso sí es cierto. Cuando le digo, precisamente recuerde que las Fuerzas Armadas se pusieron muchísimo a que se les igualara con los grupos terroristas en una ley de víctimas. Y eso lo frenó a nosotros. Yo sí, pero ya cambié. ¿Y el estatus del poder de conflicto? Ya cambié. Imagínese usted. Eso me contestó, le dijeron, hombre presidente, no quiten los estímulos a la inversión. Que este país los tiene hace muy poquito. Y quitarlos da una señal de inestabilidad. Digo que ya no es verdad. Simplemente eso. Y damos unas señales de inestabilidad, presidente. Yo le escribía mucho a los parlamentarios de la U, porque yo me sentía... ¿De la U? No, irresponsable en muy buena parte de su elección, como hablarle a una pared. Seguida le dije en casa a Armando Benedetti,
hombre, no hagan las regalías así, no creen ese despojo a las regiones, hagan una redistribución equitativa, que las regalías han crecido mucho, gracias al gobierno nuestro. Eso pasó de 2 billones a 10 billones y medio. Fue como hablarle a una pared. ¿Eso usted lo ha desilusionado? Pensar que cuando usted estaba de presidente todos decían sí. No, que estas tesis servían mientras uno los elegía. Y después ya estas tesis eran inútiles. O sea, le pasó eso con el presidente Santos y le pasó con congresistas. Pero mucho. Seguida, ¿cuánto no les escribo? Yo tuve reuniones con ellos, ustedes las tienen en televisión, con Roy Barrera, todos con el Marco para la Paz. Inclusive me aceptaron propuestas donde dicen, hombre, hay que excluir de esto, de este tema, el delito de lesa humanidad, delitos atroces, etc. Entonces un día le dije a Roy Barrera, y Roy, ¿por qué ustedes se resisten a eso? Si el propio presidente de la República ha dicho que no va a haber impunidad, dice, ¿por qué nos manda a hacer el Jaramillo a que diga lo contrario? Entonces viene mi desacuerdo con el Marco para la Paz. Hombre, viene mi desacuerdo con la reforma administrativa, cómo crean 11.000 cargos. Hombre, la reforma administrativa, en mi concepto, la reforma administrativa es una reforma que marcó un camino de derroche. Yo creo que ha habido un gran descuido de la política de seguridad. El país lo va viendo. Yo lo empecé a denunciar desde un principio y era como hablarle a una pared y el gobierno no entendía. ¿Pero por qué razón los congresistas actúan así? Yo simplemente te estoy contando aquí de memoria, al descaire, factores que me han distanciado a mí de la administración. ¿Usted recuerda? Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe pasarán a la historia como los socios políticos que terminaron siendo enemigos. Santos, el presidente que rechazaba la reelección, la eliminó, pero antes se reeligió. El que desarmó a las FARC, el Nobel de Paz. Uribe, el expresidente, el político más popular en Colombia desde 2010. El senador, el opositor. Usted no sabe nunca que va a reconciliarse, políticamente hablando. Yo no contesto esos temas. Inclusive Caracol se pegó de algo, un discurso que yo dije por ahí, no sé. Yo dije, hombre, esto es un tema de país. Las preocupaciones mías son temas de país. A mí no me gusta esa cosa de, ¿cómo se llama esa cosa de la frivolidad? De llevar la política a la frivolidad. Yo he tenido todos estos años, ¿cuánto esfuerzo no hice? Comunicándole a él unas preocupaciones y comunicándoselas a la bancada de la U. ¿Cuánto esfuerzo no hice? Y todas eran de ese camino. Hombre, la reforma administrativa, hombre, las regalías, hombre, los estímulos de inversión, hombre, la política de seguridad. No desmonten los cooperantes, que son cosas muy serias, cosas muy serias. Yo recuerdo haberle dicho al presidente Santos en esa reunión de noviembre de 2010, presidente, ustedes por qué quitaron los estímulos a los exportadores. No como hablarle a esta manera. A mí me preocupó mucho todos esos años. El peso colombiano revaluado y el gobierno quitando los estímulos a floricultores, cafeteros, industriales, al uno y al otro. Yo he tenido muchas preocupaciones. ¿Usted cree que la reconciliación con Uribe algún día se va a dar? Yo espero que sí. Ojalá podamos hacer esa reconciliación. El país la necesita. Para mí sería muy grato. A mí esto pues me ha molestado mucho. No lo busqué. No quiero continuarlo. Él va a ser, si se posesiona, senador de la República y jefe de un grupo en el Congreso, y yo espero que tenga la responsabilidad y la caballerosidad de poder establecer una relación amable conmigo. Aquí tendrá toda la receptividad. Así pensaba mandatario y exmandatario en 2014, en plena campaña. Sin duda la posibilidad de una reconciliación agonizaba. Hoy esa posibilidad está muerta. Será el país el que deba superar las divisiones por encima de sus líderes.
Mi vieja grabadora se apaga, salgo de Palacio. Uribe sigue hablando mientras se aleja a cumplir con su cita en el salón del lado. Un auditorio repleto lo estaba esperando. Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego. Realización, Carlos Castro. Edición, Marilyn León. Brian Ramos. Producción periodística, Jairo Lozano. Dirección, Vicky Dávila. Es ya la 1:21 p.m. Esta es la W. Mañana el último capítulo. La oposición ganó la presidencia. Por primera vez, la W presenta Colombia, la guerra por la paz. La más aguda guerra política de los últimos años en Colombia. Contada por sus protagonistas. Una investigación periodística de 8 años. Sonidos reales, inéditos y muchas horas de reportería. Un viaje al corazón de la lucha de poder entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Bueno, yo creo realmente que Juan Manuel Santos es una persona que tenía todas las condiciones para haber hecho un excelente gobierno, para haber continuado realmente en ese sendero de progreso, de estabilización, de liderazgo de Colombia inclusive a nivel internacional, pero desaprovechó la oportunidad porque estaba cegado por su ambición personal. 5 capítulos, 5 días, a las 12, en la W, Colombia. La guerra por la paz. Nos desilusionó a todos. Y yo creo que la mayor traición, a mí me preguntan ustedes lo que le duele la traición de Santos a Uribe, a mí me duele la traición de Santos a Colombia. Y la razón de la impopularidad es que el país se siente traicionado por su gobernante. Este viernes 3 de agosto, la oposición ganó la presidencia. 5º capítulo. Realizador, Carlos Castro. Producción periodística, Jairo Lozano. Edición, Marilyn León y Brian Ramos. Dirige, Vicky Dávila. La Candelaria, Centro Histórico y Cultural de Bogotá, rodeado de casas de colores salmón, violáceo y amarillo como los colores de los vinos que este año le dan vida a la ciudad. Expo Vinos del